Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a la Fundación para el Progreso. Una discusión apasionante la que tenemos hoy. Me presento, yo soy Vanessa Kaiser, académica de la Universidad Autónoma. Dirijo la cátedra Hannah Arendt. Y he sido invitada para representar un poco la voz femenina en esta discusión que ya lleva un tiempo en los medios. Entre los dos equipos que tenemos acá, yo los voy a presentar. Primero, Jorge Martínez, es profesor asociado a la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. Estudió licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Posteriormente, obtuvo la maestría y doctorado en Filosofía en la Universidad Católica de Lugano. Se desempeñó como jefe del programa de doctorado de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica y sus principales intereses de estudio son la filosofía práctica, filosofía de la técnica, biopolítica, Aristóteles, Tomás de Aquino, Hannah Arendt, Michel Foucault, y tiene diversas publicaciones en estos temas. Tenemos a su lado a su compañero del equipo, Patricio Ventura, quien es director, Ventura Juncá, quien es director del Departamento de Bioética de la Universidad Finisterra, médico cirujano, especializado en pediatría y antropología de la Universidad Católica. Tiene una subespecialización en neonatología, lo que para este tema es fundamental, ¿no? Contar con su perspectiva. Esto en el Centro de Investigación Biológica Neonatal del Hospital Port Royal de la Universidad de París. Licenciado además en Filosofía de la Universidad Santa María de Brasil, profesor titular de Pediatría y Bioética y profesor honorario de la Universidad Católica. Fue director del Centro de Bioética de la Universidad Católica y es miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Allá en nuestro costado, arreglando sus cosas, tenemos a don Álvaro Fischer, que es ingeniero, matemático y empresario, miembro del Human Behavior and Evolution Society desde 1999, de la New York Academy of Science desde 1998, presidente de la Fundación Ciencia y Evolución, creada en 2008. Fue presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, rector de la Universidad Tecnológica de Chile y presidente de la Fundación Chile. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo de Chile. Ha dictado cursos en la Universidad de Chile, además de otras universidades. Y aquí, a mi diestra, tenemos a Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Master of Arts en Economía de la Universidad de Navarra, ingeniero comercial y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 2014 se desempeña como decano de una gran facultad, la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, dictando también el curso de Historia del Pensamiento Económico para los alumnos de pregrado. Anteriormente se desempeñó como director del Diario Financiero, época en que yo lo conocí, lo fui a visitar un día. Bueno, en cuanto a mi introducción, yo voy a introducir este tema desde mis conocimientos como doctorado en Ciencia Política de la Universidad Católica y candidato a doctor en Filosofía de la Universidad Católica. Como moderadora de este interesante debate, me gustaría entrar en la discusión proponiendo hacernos cargo de lo que hay en juego. Cuando reflexionamos desde una nueva perspectiva, como la propuesta por los profesores Fischer y Covarrubias, sobre un fenómeno complejo, el aborto, que en sus propias palabras es uno de esos temas que despiertan pasiones. ¿Qué se juega en la discusión sobre el aborto libre, abierta por la dupla Fischer y Covarrubias, quienes, recordemos, cuestionan la hegemonía de la izquierda sobre su defensa? Podemos responder de dos formas. La primera, leyendo cada uno de nosotros, el artículo por ellos escritos e interpretando sus argumentos de modo personal, y la segunda, enfocándonos en las reacciones de sus interlocutores, representados por los profesores Martínez y Ventura Juncá, a los que se suman las respuestas de Mansuy, que también las he integrado, digamos, en esta presentación breve. Entonces les propongo hacer un destilado de las reacciones, integrando algunas preguntas que emergieron de mi lectura como un modo de desplegar el tablero y comprender cuáles son los argumentos participando y qué es lo que está en juego. Lo primero que llama la atención es que quienes recogieron el guante
del debate abierto por los profesores Fischer y Covarrubias no fueron los liberales, a quienes parecían ir dirigidas sus reflexiones. Es decir, tenemos una pregunta sencilla de formular que no ha encontrado respuesta. ¿Cuál es? ¿Por qué en Chile la centroderecha no presenta matices en su posición respecto al aborto libre como sí sucede en otras partes del mundo? Viéndolo desde otro punto de vista, también podríamos preguntarnos qué pasa con la izquierda cuando afirma la autonomía basada en la propiedad del cuerpo, argumento propiamente liberal, y rechaza la intervención del Estado en este aspecto de la vida de las mujeres. De nuestros interrogantes emergen dos actores que actúan de forma contradictoria. En simple, hay una centroderecha que se manifiesta constantemente a favor de la autonomía del individuo frente al Estado y que en este caso hace una excepción. Mientras tenemos una izquierda cuyo sueño es una extensión ilimitada del poder estatal hasta que llegamos al aborto. Ahí todo cambia. Podemos preguntarnos cómo lo hacen los profesores Fischer y Covarrubias solo por lo que sucede con la derecha, poniendo énfasis en el hecho de que Chile presentaría un caso especial en el análisis comparado. Pero también podríamos preguntarnos qué sucede con la izquierda, aunque en este caso, como suele pasar con las ideologías colectivistas, la posición a nivel mundial es bastante más homogénea, salvo cuando nos enfrentamos a una izquierda más cristiana. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Y de qué tipo de juego hablamos cuando leemos el artículo que abre esta discusión? Del juego político, donde la representación de opciones diversas se ve reducida en un sector, dejando los votos de quienes están a favor del aborto en manos del adversario. Hablemos ahora de lo que hay en juego en las reacciones. Me gustaría destacar 3 hitos que nos permiten comprender el tipo de juego al que nos enfrentamos, y con eso dejo la palabra a nuestros panelistas, que tendrán 10 minutos cada uno para exponer sus perspectivas y luego responder a las preguntas de la moderadora de forma breve, no más de 5 minutos, de modo que terminemos con las preguntas del público máximo a las 8:30 de la tarde, pero no sin antes haber obtenido la savia de sus pensamientos. Los 3 hitos a los que me refiero son: el primero, la moral. Desde un lado de la cancha nos preguntamos, ¿cuáles son las posibilidades de una moral compartida por todos cuando ésta se impone desde razonamientos que atentan contra la sensibilidad de una parte de un grupo de personas? Mientras, desde el otro lado, la pregunta sería, ¿basta con tener cierta sensibilidad para que ésta pueda ser fundamento de una postura moral? En el ejemplo práctico, ¿qué pasa si mi sensibilidad es espartana y me parece que todo niño nacido con problemas debe ser inmediatamente eliminado para que no perjudique la fortaleza de la comunidad? Segundo hito, el primero el moral, el segundo la verdad ontológica del nasciturus. Los profesores Ventura Jucá y Martínez sostienen que toda fijación de su humanidad en un momento posterior a la concepción es forzosamente arbitraria. No voy a ser yo quien discuta el punto, solo podemos decir, para contrastar, que hasta la razonabilidad más escuálida estaría de acuerdo en que la vida de un cigoto y la de su madre no son comparables. O sea, imaginemos que solo podemos salvar a uno de ellos cuando el feto tiene 2 semanas de gestación y la madre 35 años de edad, que además tiene otros 4 hijos ya nacidos. ¿Sería sensato, sería moral optar por salvar al más débil? Tercer hito, aunque planteado por Mansuy, vale la pena dejar la pelota rebotando. ¿En qué consiste la autonomía de una persona? ¿Podemos reducirla a la realización de sensaciones morales del tipo ¿es injusto que alguien sea rico habiendo tantos pobres? Planteado de forma aún más incisiva, ¿aceptarían los profesores Covarrubias y Fischer que la moral existe justamente como un regulador de nuestras sensaciones instintivas? ¿O desde la perspectiva de una mujer? ¿Puedo vivir tranquila si acepto que el aborto es un asesinato o tengo que usar la razón para uno de sus fines predilectos, el autoengaño? Como ven, estamos en un tablero diferente. Lo que aquí hay en juego es la verdad, la moral, el modo de llegar a ellas y, lo que es aún más importante, la libertad, que constituye justamente el centro neurálgico del acervo liberal. Porque si no somos capaces de cierto grado de autonomía, de decidir, incluso en contra de nuestros intereses e impulsos, entonces la defensa del individuo, su dignidad y derechos, a mi parecer, queda reducida a una quimera exótica. Y habiendo espero haber sido suficientemente provocadora para que estén todos enojados, cedo entonces la palabra primero, no sé si quieres empezar tú, Francisco, con tus 10 minutos.
Bueno, gracias por la invitación. Sí, provocadora, y la verdad es que fue un buen resumen de lo que ha pasado, pero tengo que contextualizar un poco lo que es esta discusión. Primero, para los que no nos conocen, con Álvaro Fischer hemos escrito varias columnas que han generado algún grado de polémica, digamos, en cuanto a defender la libertad de las personas, finalmente, en su rol frente al Estado. Y así hemos escrito en favor del matrimonio homosexual, ya hace hartos años atrás, en favor de la eutanasia, en favor de la legalización de las drogas duras y blandas. Y la verdad es que en un momento determinado nosotros nos hicimos la pregunta, porque esto es interesante contextualizarlo. A ver, hay una canción de Serrat que dice: cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor, y cuando se abre un debate, al debate, el olor del debate olvida, digamos, dónde partió. Y está bien, es parte de la liberación democrática y me parece súper sano, pero quiero decir dónde parte nuestra reflexión. Y nuestra reflexión parte respecto a la mirada sobre la derecha chilena. ¿Por qué? Porque, tal como lo ha expresado Vanessa, el aborto no genera indiferencia en nadie. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes tiene una posición. A lo mejor respecto a las relaciones entre Chile y Bolivia, a lo mejor sobre el mar a Bolivia, a lo mejor sobre cualquier tema que yo les pueda plantear, incluso sobre los temas que yo planteaba antes de la eutanasia o el matrimonio homosexual. A lo mejor no hay posiciones tan definidas como respecto al aborto. Y eso es lo que nos ha mostrado, además, que en todas las sociedades donde se ha discutido la ley que despenaliza el aborto, las sociedades se dividen en dos y los indiferentes, digamos, no existen. Y eso lo acabamos de ver en Argentina, ¿cierto? Los pañuelos verdes, los pañuelos celestes, y cada uno a un lado del debate. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros, y de donde surge la columna, es decir, bueno, ¿y por qué la derecha tiene una posición hegemónica? No es lo que ocurre en el mundo. Es cierto que mayoritariamente ha sido una bandera de la izquierda en las últimas décadas, no siempre fue así, pero en las últimas décadas ha sido una bandera de la izquierda el tema del aborto. Sin embargo, en la derecha se han producido en el mundo posiciones divergentes. Recordábamos nosotros como Margaret Thatcher, que es el ícono de la derecha chilena, ¿cierto? No sé cómo llamarlo, pero es la fantasía de la derecha chilena. Bueno, ella votó en el año 61 en favor del aborto libre, ¿cierto? Y en el debate, digamos, en Inglaterra, en el debate en Argentina. En Argentina hubo muchos senadores del partido de Macri que votaron a favor de la despenalización. Entonces, la pregunta inicial surge, y la reflexión, más que del fondo de la discusión del aborto, surge: ¿qué pasa en la derecha chilena que tiene una visión tan hegemónica? ¿Qué pasa en la derecha chilena que, además, lamentablemente, en materia mal llamada valórica, ¿cierto?, entre comillas, porque evidentemente eso no significa que lo valórico sea solo lo que tiene relación con este tipo de temas, porque lo valórico está en todos los temas, pero bueno, se ha definido como una etiqueta que los temas valóricos, es decir, el aborto y otros temas similares, se le ha puesto la etiqueta valórica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los temas valóricos la derecha chilena no tiene una historia, sino que tiene quizá un prontuario, ¿cierto? Se opuso tenazmente a dejar de reconocer a los hijos ilegítimos. A ver, lo digo distinto. Antiguamente, antes que ustedes nacieran, había una diferencia entre los hijos legítimos y los hijos ilegítimos, y eso se acabó, y se acabó en buena hora, ¿cierto? Porque los cuales los niños no tenían por qué cargar la carga de sus padres, y sin embargo la derecha chilena se opuso. Y respecto a la píldora del día después, se opuso. Y respecto al divorcio, se opuso. Y así sucesivamente. Pero lo curioso es que se opone hegemónicamente, se opone con una visión monolítica. Entonces uno podría decir, bueno, es legítimo estar en contra de la despenalización del aborto, por cierto que es legítimo. Pero ¿por qué ese debate no se da al interior de la derecha? Y eso es lo que nos hace a nosotros iniciar esta reflexión. Bueno, y tendremos que buscar las razones, porque nosotros evidentemente no las encontramos. Claro, yo creo que es bueno plantear preguntas, pero también es una estafa no tratar de contestar algo, digamos, porque últimamente se ha puesto como de moda decir, yo dejo plantear las preguntas, usted no, o sea, planteamos una respuesta que usted podrá estar en desacuerdo. Y esa respuesta es incompleta, eso sí. Esa respuesta incompleta de tratar de dilucidar por qué. Y ahora nos vamos más en lo profundo, y es lo que Álvaro va a hablar a continuación,
es respecto a la profundidad del tema, porque se produce una dicotomía. En general, en la derecha, tú tenías el tiempo, pero sí, tú me avisas cuando queden 2 minutos por lo menos pasar. Ya, la tarjeta roja, ya. Se produce una dicotomía porque en la derecha, sobre todo en los temas económicos, pero también en otros temas, los temas políticos, suele tener una gran desconfianza en el Estado, ¿cierto? Ahí nos acordamos de, qué sé yo, John Stuart Mill, cuando dice el Estado, cuando interviene, o lo hace tarde o lo hace mal. Y eso está muy marcado, habiendo leído sobre la libertad o no habiendo leído sobre la libertad, está muy marcado, ¿cierto?, en la derecha, decir, bueno, el Estado realmente es una entidad que es necesaria, pero que la miramos con cierto recelo. Y sin embargo, en los temas, comillas, valóricos, la derecha corre a refugiarse en el Estado para que sea el promotor de la moralidad pública. Entonces, ahí es una segunda dicotomía que nosotros nos planteamos. Tercera dicotomía, para dejar simplemente los temas puestos, es desde un punto de vista, si uno quiere, más bien utilitarista, pero decir, bueno, esta fantasía de pensar de que por prohibir las cosas no van a ocurrir. Es decir, en Chile está prohibido, ¿cierto?, el aborto, y sin embargo el aborto existe. En Chile está prohibida la droga y sin embargo la droga existe, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, el tercer elemento que es importante poner sobre la mesa es que decir, estamos discutiendo sobre algo que sí existe. Es decir, no estamos en la capacidad de mover, como quien dice, la sociedad desde arriba y decir qué sociedad quiero. Aquí yo, digamos, prendo la llave para un lado o para el otro lado y dependiendo de eso ocurrirá lo que a mí me interesa que ocurra. No, no es así. La sociedad convive con el aborto. Las mujeres conviven con el aborto y si no, pueden buscar en su teléfono, pongan misotrol en Google y vean la cantidad de pastillas que se venden en distintas partes que te las llevan en... Yo no sé si Uber Eats ya las lleva, pero estamos al borde, ¿cierto? O sea, es decir, es una realidad absolutamente que convive con la realidad. Ahora, entonces, después entramos al punto de fondo, el punto es la legitimidad del acto. Y ahí hay una discusión que es absolutamente legítima. Es decir, hemos planteado esta cosa rara de por qué la derecha tiene una sola visión, por qué esa contradicción en el rol del Estado en cuanto a que lo miro con desconfianza para casi todos menos para esto, por qué la derecha y aquellos que son contrarios al aborto de alguna manera creen que podemos con las leyes cambiar las sociedades y eso sabemos que tiene un poder limitado. Y entonces en el cuarto lugar tenemos que entrar en la discusión más de fondo. Y en esa sola para dejar planteado, porque Álvaro va a continuación decirlo, es decir, bueno, ¿qué es lo que creemos quienes hemos sostenido este tipo de posiciones? Es decir, bueno, la mujer tiene una autonomía sobre su cuerpo, y la pregunta es hasta cuándo y en qué grados tiene esa autonomía sobre su cuerpo, ¿cierto? Las visiones radicales, que yo no comparto, plantean que el aborto puede hacerse hasta el día antes del nacimiento del niño, ¿cierto? Esa es una visión radical, y hay gente que la defiende. Las posiciones que la gran mayoría de los países occidentales han adoptado no es esa. La gran mayoría de los países occidentales, ¿qué es lo que han adoptado? Es una posición en la cual la mujer puede decidir, el Estado no puede obligar, la mujer puede decidir. ¿Y puede decidir cuándo? Durante un periodo de tiempo. ¿Y cuál es ese periodo de tiempo? Bueno, eso es parte de la deliberación democrática. No podrá ser los científicos, no podrá ser las sociedades médicas quienes decidan eso, porque es imposible tener una postura científica en torno a aquello. Acá hay una deliberación política, una deliberación democrática, es decir, hasta cuándo nosotros estamos dispuestos a darle autonomía a la mujer. Normalmente las sociedades occidentales lo que han definido es que en torno a las 14, 16, 18 semanas hasta donde la mujer tiene autonomía y a partir de ese momento ya deja de tenerlo y asume una obligación. Y para cerrar entonces, es decir, bueno, quienes se plantean a ver, para cerrar digo dos cosas. Uno, evidentemente que el aborto es una situación indeseable. Nadie se embaraza para abortar. Es decir, nadie busca el aborto por sí mismo, ¿cierto? Y lo segundo, es decir, que se tiende a confundir en el debate, y eso lo hemos visto permanentemente, en cuanto a
considerar que una mórula, que un embrión, que un feto es una persona. La pregunta que está muy asociada a lo que yo les comentaba de los plazos, digamos, de en qué momento es el límite aceptable para que se produzca el aborto, es decir, bueno, la mórula es mórula, el embrión es embrión, el feto es feto, el nacido es nacido. ¿Ya? Entonces, plantear que en el fondo un óvulo y un espermio fecundado hoy día en la mañana, digamos, es una persona con la misma dignidad y con los mismos derechos, es algo en lo cual nosotros, y eso es parte del debate público, no estamos de acuerdo, sino que creemos que la humanidad de esa mórula, embrión, feto, va creciendo con el paso de la semana. Eso es un poco para enmarcar la discusión y creo que es cumplir los 10 minutos. Ahora los dejo con... Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presencia. Yo voy a apoyarme en unos textos que preparé, no tengo la facilidad de palabra de Francisco. Me voy a referir entonces al tema, a la moral, porque la temática del aborto es de carácter moral. Pertenece al ámbito de los juicios que las personas hacen respecto de las conductas de sí mismos o de terceros, de sí mismo o de los otros, ya sea cuando ellas interactúan con terceros o cuando terceros interactúan entre sí, para calificarlas de buenas o malas, justas o injustas, apropiadas o inapropiadas. Esta es una materia que hasta hace muy poco escapaba al ámbito de la ciencia o de las ciencias sociales, pero que reciente y crecientemente ha sido incorporada a ellas, especialmente por quienes adoptan la perspectiva evolucionaria para estudiarlas. Quienes así actúan han podido verificar que las herramientas que nuestra mente utiliza para emitir juicios morales, para generar sentimientos morales o para hacer cálculos de costo-beneficio que conduzcan a calificar moralmente determinadas situaciones, fueron todas esas herramientas moldeadas, esculpidas, diseñadas por selección natural. Surgieron principalmente para permitir la cooperación entre los individuos al interior de su grupo. Experimentos cuidadosamente desarrollados muestran que especies como los monos capuchinos, los macacos, los chimpancés y los bonobos ya muestran elementos de psicología moral en sus conductas. Los bebés humanos también, incluso cuando tienen solo 4 o 5 meses de edad y no están en condiciones de utilizar el lenguaje, ni han podido ser instruidos por adultos para hacer distinciones consideradas como morales. En mi último libro, de Naturaleza Liberal, perdón el marketing, dedico todo el segundo movimiento del libro, 4 capítulos, a la psicología moral, sus aspectos innatos, los sentimientos morales y el cálculo moral, y doy ejemplos de experimentos que los ilustran y menciono la literatura que hay al respecto. Estoy diciendo para que esto no es una cosa sacada de cualquier lugar. La psicología moral, entrando directamente al tema, que estudia las herramientas que utilizamos para manifestarnos moralmente, tanto aquellas de carácter cognitivo, o sea, cómo procesamos esa información, como su origen evolucionario, es decir, las razones por las que esas herramientas morales y no otras fueron seleccionadas evolutivamente, es una disciplina que ha hecho grandes progresos. El psicólogo social Jonathan Haidt, en su influyente libro The Righteous Mind, analiza este tema en el que resume sus investigaciones, así como las de muchos otros. Y sus resultados concuerdan con la gran intuición del filósofo inglés David Hume, o escocés, padre del poderoso movimiento intelectual de la Ilustración escocesa, quien afirmó que las reglas de la moral no son, pues, las conclusiones de nuestra razón. No se puede, decía Hume, deducir un ought, o sea, un deber, de un is, o sea, de un dato fáctico. Dicho de otra forma, la moral no se funda en cómo los hechos externos se desenvuelven, sino en la forma en que nuestros sentimientos morales los procesan. Es decir, nuestra mente, cuando procesa información relativa a nuestra interacción social, reacciona generando sentimientos morales, que son los que nos permiten, a continuación, emitir juicios morales razonados. La actual psicología moral científica, a la que me referí recién, también ha establecido que ese razonamiento, que es el que usamos para justificar esos juicios morales, es post hoc,
Es una forma de explicar aquella reacción moral que ya se había generado con anterioridad en nuestro interior. Incluso cuando hacemos cálculos de costo-beneficio y concluimos que un curso de acción es el correcto porque es más beneficioso que otro, es el sentimiento moral que surge de constatar ese beneficio lo que nos impulsa a actuar o a considerar las cosas de esa manera. Ahora, con esa perspectiva entonces en mente, podemos examinar la moralidad de permitir que la mujer embarazada pueda escoger interrumpir su embarazo. Para que la mujer llegue a dar a luz a un nuevo ser, debe primero producir óvulos, células más complejas y escasas que los espermios. Los hombres aportan unos 300 millones de ellos en cada eyaculación, mientras que en los genitales de la mujer madura solo un óvulo en cada ciclo, o casi siempre, solo uno. Luego debe fecundarlo y anidarlo. Posteriormente requiere llevar adelante ese embarazo, un embarazo de 9 meses, durante los cuales ocurre lo que fisiológicamente se ha descrito como el conflicto materno-fetal, porque el feto compite con su madre por una misma cantidad de alimentos. Después la madre debe sobrevivir un parto. Posteriormente requiere continuar con la lactancia, que originalmente duraba unos 2 años. Y finalmente seguir con su cuidado por varios años más hasta casi la adolescencia. Ese imperativo biológico, hasta hace muy poco ineludible, dejó instalado en la psiquis evolucionada femenina una disposición proclive al cuidado de sus hijos muy superior a la del hombre, fundamental para que su descendencia sobreviviera y para que la especie continuara existiendo. O dicho inversamente, la mujer intuye desde la pubertad, cuando adscribe a la sexualidad, porque su psiquis evolucionada está precableada de esa forma, la inmensa carga que el embarazo siempre supone. Y todo esto está abundantemente recogido por la literatura científica al respecto. En la antigüedad, en las tribus cazadoras recolectoras, y hasta hace muy poco, el aborto casi no estaba disponible como opción médica. Por eso las mujeres embarazadas que enfrentaban periodos de gran escasez de alimentos, o que tenían un número de hijos superiores a los que podían mantener, o que daban a luz a uno con defectos graves, cuyo cuidado ponía en peligro a los que ya vivían, debía recurrir al infanticidio si quería salvar a estos últimos. Y ese infanticidio no era aplaudido, pero sí tolerado por algunas de las sociedades primitivas. Y esto se ha podido constatar etnográficamente. La moderna opción del aborto mediante un procedimiento médico, y más recientemente, como decía Francisco, mediante la simple ingesta de misoprostol, permite que las mujeres embarazadas terminen con un embarazo no deseado antes de que el feto haya nacido. Esto cambió la situación previamente descrita, pues en aquella, o sea, cuando se recurría al infanticidio, luego del nacimiento de la criatura, los sentimientos morales normalmente impedían que la madre, en casi todos los casos, le hiciera daño, por lo que el mencionado infanticidio era emocionalmente siempre muy difícil de realizar. Y por supuesto eso sigue siendo así. En cambio ahora, en el mundo actual, cuando se trata... ¿Tarjeta roja? Me va a tener que pasar un poquito la tarjeta roja, porque no me puede dejar en la mitad del argumento. Cuando se trata de un embarazo no deseado, y el feto, aunque vivo, no es aún una persona con todos sus derechos, pues sigue dependiendo de manera directa e insustituible de la madre para casi todos sus actos, el aborto es una opción de bajo riesgo y está disponible. Como es la madre quien asume los costos y beneficios del embarazo y una gran parte de los de la posterior crianza, es ella entonces quien debe tener derecho a decidir si desea asumirlos o no. Y si no quiere asumirlos, debe tener en consecuencia el derecho a decidir interrumpir ese embarazo. ¿Es eso constitutivo de un asesinato, en el sentido que normalmente utilizamos el término? Difícilmente. Pues en muchos países una proporción cercana o igual, o en muchos casos superior a la mayoría de la población, está dispuesta a permitir que la mujer embarazada sea quien escoja continuar o no ese embarazo, aún sin expresión de causa. Se trata de países modernos y desarrollados, con personas civilizadas, sintientes y pensantes, quienes no se consideran a sí mismas asesinas. Y están dispuestas a ello porque los sentimientos morales respecto a un feto son, al comienzo, solo incipientes. Y respecto de uno indeseado, son más bien inexistentes.
En general, la población civilizada de las naciones modernas lo aprueban, lo entienden y lo respetan. Además, ese feto, si es indeseado, se transformará posteriormente, una vez nacido, en una carga por muchos años. Esas son las razones por las que apruebo que en las sociedades modernas a la madre se le permita optar entre continuar o no con su embarazo sin expresión de causa. Y por eso es que creo, adicionalmente, que si se legisla al respecto, esa decisión la debería corresponder a la madre. Y aunque el padre u otras personas participen en la discusión previa, ella debe ser quien tenga la última palabra. Ahora bien, ¿por qué esta opción debe estar disponible solo durante una ventana de tiempo? Porque a medida que el embrión se desarrolla y su cuerpo va creciendo, los sentimientos morales de las personas respecto del feto aumentan. De la madre, del padre o del resto de las personas. Y actuar en su contra les provoca un rechazo. Esa es la razón por la que quienes se oponen al aborto siempre intentan mostrar videos de ecografías de feto que despierten en las futuras madres o en terceros esos sentimientos morales que le impidan deshacerse de él. Esto es otra manera de demostrar que los sentimientos morales están detrás de todas estas argumentaciones. Y también porque a medida que transcurre el tiempo, el procedimiento médico para interrumpirlo se hace más riesgoso y adicionalmente se hace más difícil reclutar médicos que quieran efectuarlo o que no recurran a la objeción de conciencia para evitarlo. Aún así, hay muchos casos de inviabilidad del feto o de peligro de vida para la madre que solo se puede diagnosticar después de esa ventana de tiempo que típicamente dura entre 12, 14 semanas o quizás más, como dijo Francisco, por lo que la legislación que se apruebe debe tener la flexibilidad para incorporar esos casos. ¿Podemos seguir después? Porque tiempo Bien. para que los demás puedan continuar. Muchas gracias, profesor Fischer. ¿Quién quiere? Usted quiere hacer una... Yo aquí me voy a cambiar de lugar para que... Si nos cambiamos de lugar, me puedo parar yo, ¿no es cierto? Porque estamos con el tema de la autonomía. Así que no hay problema que me pare yo. ¿Están todos de acuerdo? Me alegra. Oye, primero yo quiero agradecer la invitación. ¿Aprendió? ¿Se oye así, no? La invitación con tan distinguidos contradictores que han planteado una cantidad de preguntas impresionantes. Yo creo que vamos a tener que tener como 3 debates más fuera de este. También quiero decirles que me gusta ver mucha gente joven. Yo estoy acostumbrado a hacer clases hasta ahora, básicamente estudiantes de medicina. No sé si hay alguno por aquí que sea alumno mío, parece que no. Pero en fin, ¿hay alguno que sea estudiante de medicina aquí o médico? Ninguno. Qué mala suerte, por Dios. Bueno, yo también pensaba, mientras escuchaba a Francisco y a Álvaro, y la introducción de Vanessa, a lo mejor yo estoy fuera de tiesto aquí, porque mi camino ha sido básicamente el ámbito científico. Trabajé con don Juan Coluco yo un tiempo, y después estudié filosofía. Creía que la filosofía era nada más que ideas que se le ocurría a la gente, pero tuve un excelente profesor de filosofía. Ahora, yo creo que en todo debate es necesario tener algún punto de encuentro entre los que participamos. Si no tenemos ningún punto de encuentro, por ejemplo, si alguien dice yo no creo en el principio de contradicción. Aquí este hombre, ¿cómo te llamas tú? Saúl. 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 Bueno, yo no puedo decir Saúl está aquí. Saúl. Saúl. Bien. Que el problema del oído, ¿ya? Bueno, Saúl, no puedo decir Saúl está aquí, pero no está aquí. No, eso tenemos que estar de acuerdo que en eso estamos todos, tenemos la misma percepción. Yo voy a tratar de hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de ver la perspectiva científica de una pregunta clave. ¿Cuándo se inicia la vida de un nuevo ser humano? Le pregunto a Saúl, ¿cuándo comenzaste a existir tú? No tiene idea a lo mejor. Pero es interesante, ¿no es cierto? Es interesante. Yo creo que este fue un tema que acaparó, yo diría, las preguntas, la curiosidad de los antiguos filósofos, desde Aristóteles y muchos otros antes, y que fascinaba. Fascinaba no porque estuviera el problema del aborto, no. Era sencillamente la curiosidad científica y filosófica. En esa época, biología y filosofía no estaban separados, pero Aristóteles, reconocido por los grandes embriólogos, incluso biólogos moleculares de hoy día, como uno de los primeros biólogos que cortó el embrión de pollo y fue viendo cómo se desarrollaba el pollito. Y de ahí salieron una serie de teorías que, como la biología no había avanzado, fueron más bien mitologías biológicas.
si les puedo dejar esto, porque aquí hay varios, yo diría, artículos que si les interesa los pueden obtener, lamentablemente, igual que el profesor Álvaro Fischer. Hay uno del doctor Ventura Junca también que ha tenido mucho éxito, está en inglés y yo creo que todos hablan inglés. Bueno, aquí es clave tener alguna idea de cómo se llegó al conocimiento del inicio de la vida de un nuevo ser humano. Y después de mucha mitología, una cosa clave fue el descubrimiento del microscopio. El descubrimiento del microscopio que permitió descubrir los gametos. Ya se han referido a los gametos, ¿no es cierto?, Francisco y Álvaro, y ustedes saben lo que son. Pero piensen ustedes que los griegos no habían visto nunca espermatozoide, ni un óvulo tampoco. Entonces, ese fue una primera paso. Leeuwenhoek, muy famoso, descubrió los espermatozoides, que entre nosotros, para que los que son alumnos sepan, no fue Leeuwenhoek, fue un alumno de medicina, pero eso normalmente no se sabe. Y Ernst von Baer fue el que descubrió el óvulo. Y después, vamos a avanzar muy rápido, simultáneamente varios investigadores pudieron observar directamente la fecundación. Primero en anfibios y después la fecundación in vitro en anfibios, mamíferos y humanos. Ahí tienen el comienzo en un humano. Y posteriormente, y eso es muy importante, los grandes desarrollos científicos contemporáneos en genética, en biología del desarrollo. La biología del desarrollo integra algo que es muy importante: genética, embriología y evolución. Están estrechamente, digamos, conectadas. Y la irrupción de la biología molecular fue clave, la secuenciación del DNA, pero muchas otras cosas que han sucedido después, ¿no? Está la edición del DNA, hasta la clonación, etc. Bueno, Ernest Haeckel, que fue un gran biólogo, un evolucionista también, muy criticado por la Iglesia Católica, tuvo esta intuición que no tiene nada que ver, digamos, ni con sentimientos, ni con lo que podría pensar, digamos, hoy día, porque hoy día yo coincido con Álvaro que hoy día los sentimientos influyen mucho en la gente. Yo creo que no tanto en la ciencia, algo en la ciencia también, pero en la política es cuestión de ver, ¿no? Si se racionaliza, digamos, todo lo que se quiere. ¿Todos entienden inglés o les hago la traducción? La traducción. Entonces la traje aquí lista, por si acaso. Si bien, dice, debemos considerar el espermatozoide como una célula tan real como el óvulo y el proceso de la concepción como la fusión de ambos, debemos considerar a la célula resultante como un organismo nuevo e independiente. Hay que entender bien lo que significa independiente, que tiene autonomía de desarrollo. No quiere decir que no dependa de la madre, tiene autonomía de desarrollo y de movimiento. La mezcla de ambas células es el germen, dijo, del niño o el nuevo organismo concebido. Tenemos un organismo que no es lo mismo que una célula. Y ahí tienen ustedes, si les interesa leer a Haeckel. Ahora, ¿qué dicen los libros actuales con los que les enseñamos a los alumnos de medicina? Vayamos al libro de embriología de Langham. El desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, fenómeno por el cual un espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo, el cigoto. Es importante hablar de esto, ¿saben por qué? Porque cuando he hablado en el Senado y a los parlamentarios, algunos no saben exactamente ni dónde se produce la fecundación. A lo mejor ustedes saben dónde se produce la fecundación en la mujer. Algunos decían en la trompa. Bien, las mujeres lo saben. Muy bien. Y después está que es el libro clásico de Scott Gilbert, Developmental Biology, que dice: el proceso de la fecundación es aquel por el cual el espermio y el óvulo, denominados gametos, se fusionan para comenzar la creación de un nuevo individuo cuyo genoma es derivado de ambos progenitores. Esto no se sabía hasta un cierto tiempo. Además, ustedes creen que el genoma que tenía, voy a tomar a Saúl aquí, el genoma que tú tenías cuando eras un cigoto, ¿es igual al genoma que tienes en el pelo? ¿Sí o no? ¿No? Sí, es fuerte, como los argentinos. No, pues sí, es igual, tú tienes el mismo genoma.
y tienen el mismo genoma en las células del cerebro, en las de la piel. Lo único que unos producen neurotransmisores y otros producen queratina. ¿Por qué? Porque hay otro ámbito de la biología que no me voy a extender, que se llama la epigenética, que es aquel sistema por el cual se controla la expresión de los genes. Sencillamente un ámbito fascinante. Alguien dijo que la biología del siglo XXI es aquella de la epigenética, porque antes se creía que todo dependía de los genes. ¿Cómo voy en el...? Ya, estamos mal. Bueno, pero voy a aprovechar aquí. Dice, ahora, biología molecular, y esto es muy lindo, porque hay belleza en esto también. Todo ser humano, esto lo dice un biólogo molecular, ¿eh? No lo dice ni un cura, ni lo dice un derechista, ni un izquierdista, ni qué sé yo. Todo ser humano comienza como un cigoto. Ya saben lo que es el cigoto, el cual alberga todas las instrucciones necesarias para construir un cuerpo humano conteniendo alrededor de 100 trillones de células. Una hazaña asombrosa. Si quieren leer más de esto, les puedo dejar eso. Bueno, dos cosas interesantes. Algunos parlamentarios me decían, no sé, al comienzo hay un montón de células, una mórula, qué sé yo, que son todas iguales. Error. Magdalena Chernyska-Getz, a quien yo pude visitar en Cambridge, demostró en ratones. No somos ratones, pero de repente somos bastante ratones, yo creo. Entonces, ustedes ven los dos primeros blastómeros, los pintó. Uno va a formar fundamentalmente los anexos y otro va a fundamentar el embrión. Esto fue sencillamente realmente un cambio enorme dentro del conocimiento biológico y embriológico. Y después, una cosa más, perdóname, Vanessa, una cosa más. Hay también lo que se llama el primer diálogo madre-hijo. Ustedes van a decir el primer diálogo madre-hijo cuando el niño comienza a hablar. No, hay un diálogo biológico. Y esto dicen embryo maternal signaling, how the embryo starts talking to the mother to accomplish implantation. Desde este momento de la fecundación a la implantación hay un intercambio de señales de la madre al embrión y del embrión a la madre. El embrión se va preparando su cuna y la madre lo va preparando en su crecimiento. Un organismo, un nuevo organismo, independiente del cuerpo de la madre. Esto es una cosa científica, no es una cuestión de que uno diga es parte del cuerpo de la madre. Dependiente de la madre, absolutamente. El niño recién nacido dependiente de la madre también, y nosotros dependientes de todos los demás también. Todos estamos relacionados, somos todos solidarios. Ninguno llegamos al final sin la ayuda de otros. Entonces, la ciencia ha demostrado, y con esto termino, que hay una identidad transtemporal del ser humano desde que es concebido hasta la muerte. Ahí está la concepción. Esta señora todavía está viva, así que... De tal manera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que tiene como base la dignidad intrínseca, no algo que se le ocurre a alguien, sino que viene de adentro, está dentro de cada uno de ustedes. No es que a ustedes les reconozcan que son dignos o no son dignos, lo tienen interiormente. Lo reconozca la ley o no lo reconozca la ley. Y por eso salió esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en una época a los judíos, a la gente de color y a otros no se les reconocía, ni a los discapacitados, no se les reconocía dignidad. De tal manera que la pregunta, y con eso dejo la palabra a, no puedo decir colega, porque eres doctor en filosofía, yo soy apenas licenciado. Pero claro, tengo una especialización que corresponde a doctorado, pero en neonatología, que no tiene mucho que ver. La pregunta es, ¿podemos excluir a algunos miembros de la familia humana del derecho a la vida? Lo dejo como pregunta, porque esta es a mi juicio, esta es la gran pregunta. ¿Por qué algunos los excluimos o no? Para hacerlo hay que dar argumentos. Yo creo que no basta el emotivismo moral. Quiero recoger, y con eso termino, dos cosas de lo que dijeron ellos. Uno, que creo que las emociones son extraordinariamente importantes en las decisiones morales. Extraordinariamente importantes en las decisiones morales. Pero no pueden ser las que sean decisivas hasta el final. Y la segunda cosa que yo estoy de acuerdo también es que no porque se haga una ley contra el aborto va a terminar de hacer el aborto. Eso estoy totalmente de acuerdo con Francisco. Tenemos la ley que la gente no robe, y roban todos los días, ¿no es cierto? Y segundo, la falacia naturalista. No se puede, lo que decía Álvaro, no se puede pasar de una descripción de hechos
de una descripción de hecho, decir como esto lo hace toda la gente, como el aborto está aprobado en todas partes, está bien. No, esa es la falacia naturalista que la definió muy bien Moore, ¿no es cierto? Eso no se puede hacer. Entonces yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, profesor. Yo tengo el mío. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Pido disculpas por lo inapropiado de mi indumentaria. No tenía previsto que esto iba a ser así. Pero la califico más bien como clásica que como anacrónica. Lo mismo que estas ideas que quiero poner acá. Lo primero de todo es agradecer a nuestros interlocutores por el nivel que hemos podido mantener en este diálogo, que ha sido un diálogo en el que se han discutido ideas antes que atacar personas, porque en Mercurio estamos acostumbrados a estos diálogos que se atacan personas, ¿no? Y aquí me parece que hemos mantenido un nivel, y si, como ellos afirman, los sentimientos morales son determinantes a la hora de tomar decisiones, mis sentimientos son los de la gratitud y los de la estima, que se los digo abiertamente. Ahora, mi intervención se va a acotar a unos 4 puntos, espero llegar al cuarto, si no llego, mala suerte, lo dejaremos para una próxima reencarnación. Lo primero de todo, me parece que puede resultar interesante desde un punto de vista sociológico o estadístico, conocer la afiliación política de los detractores o defensores del aborto, pero quisiera recordar que este parecía ser el asunto de la legitimidad o ilegitimidad moral del aborto, parecía ser el asunto más importante de la columna que inició este debate, el 21 de agosto pasado. Conclusión de este primer punto, abordado muy rápidamente, que una persona sea de izquierdas o de derechas, me parece que no es un buen camino para resolver el asunto de la legitimidad del aborto, si es que eso es lo que cuenta. En segundo lugar, en lo relativo a los sentimientos morales, yo aquí me voy a permitir una tarea muy modesta, que es la de un poco clarificar los conceptos que estamos utilizando, porque esto es una prescripción de higiene metodológica para llegar a cierta claridad en las conclusiones. ¿En qué sentido estamos utilizando los conceptos, ¿no? En lo relativo a los sentimientos morales, y aún asumiendo que esta discusión no es acerca del pensamiento de Hume, me parece que cabría reconsiderar el verdadero puesto de los sentimientos morales en su obra. Si bien los sentimientos pueden preceder en cierto modo a las reglas de la moral, Hume, como filósofo ilustrado escocés, y quisiera subrayar esto último, no podía colocar a esos sentimientos en estado puro en el origen de la normatividad ética. En realidad, el valor del sentimiento en el razonamiento moral está en su carácter cognitivo. El sentimiento es el modo humano de conocer una situación humana interpelante y no el fundamento radical de una decisión. Creo que debemos ser muy cuidadosos en nuestra evaluación del papel de los sentimientos cuando nos referimos a un filósofo ilustrado como Hume. Y doy una segunda razón por la cual un sentimiento no puede estar en el origen de la normatividad moral. El sentimiento de la compasión, por ejemplo, es un sentimiento que en estado puro no puede ser origen de ninguna regla moral, pues no toda compasión es justa. Puedo sentir compasión por una persona que está a la intemperie en una fría noche de invierno. Pero ¿qué pasaría si esa persona está en esas condiciones sencillamente porque ha decidido rechazar la ayuda que se le ha ofrecido? Como bien se ha visto hace poco en la aplicación del Plan Código Azul. Diríamos que la compasión sigue siendo la misma. Y lo mismo puede decirse de todo sentimiento espontáneo. Así pues, un sistema jurídico penal, por ejemplo, no puede fundarse en sentimientos como el deseo de venganza. Así entonces, una legislación penal no significa que un sector de personas impone a otras ciertas normas morales de manera arbitraria. Algunos bienes humanos básicos tienen que ser tutelados siempre por los sistemas jurídicos. Y si alguien supone que esto significa una imposición, estará en lo cierto. Solo que no se trata de una imposición arbitraria, pero sí muy necesaria para la salvaguarda de la dignidad humana. Conclusión de este segundo punto, los sentimientos no son solo lo que las telenovelas turcas nos muestran, sino modos de conocer situaciones humanas interpelantes. Quienes hablan de la relación de los sentimientos con la ética no son los pensadores románticos, sino los racionalistas ilustrados.
El tercer punto que quisiera comentar es el de la autonomía. Acá también modestamente una pequeña aclaración, que no es tan pequeña, en el fondo lo que es pequeña es mi capacidad de comprensión en todo caso. Ante todo, lo que voy a hacer ahora tal vez se interprete como una deformación profesional, pero quisiera que Kant no fuese una especie de caballo de Troya que lleva en su interior cosas muy distintas de la naturaleza equina. Este caballo de Troya kantiano en realidad es un troyano, es decir, ese virus cibernético que, como todo virus, tiene una capacidad portentosa de infectar las buenas conciencias. Yo no voy a entrar en detalle de la concepción kantiana de la autonomía desarrollada en la metafísica de la costumbre, pero permítanme dar la mala noticia de que la autonomía en la que piensa Kant solo tiene en común el nombre con la que se utiliza para justificar el aborto. Me atrevería a decir que esta última es exactamente lo contrario, ya que la autonomía en la que piensa Kant es la libertad para someterse a la ley moral y no una instancia de legitimación de cualquier decisión voluntaria. La voluntad es autónoma cuando es libre de sujetarse a la ley moral, es decir, cuando esa voluntad no está prisionera de sus deseos concretos. Una voluntad autónoma y por lo tanto verdaderamente libre no toma sus propios deseos como regla de la moralidad. Recuerdo ahora el texto de Kant en la Crítica de la Razón Práctica donde dice: dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. No hay que ser un especialista en Kant para darse cuenta de los disparates éticos a los que llegaríamos si la definición de la autonomía tuviese que ver con los deseos o sentimientos personales. Conclusión de este tercer punto: por lo menos seamos cuidadosos al definir la verdadera significación de la autonomía, algo sobre lo cual Kant pensó exhaustivamente y que en ningún caso puede identificarse con una libertad de querer hacer algo concreto y que eso me deba ser respetado, porque no hay ninguna obligación de respetarlo todo, me atrevería a decir incluso. El cuarto y último punto al que me quiero referir es el de una posible distinción conceptual entre individuo y persona. Una perspectiva antropológica individualista que concibe la perfección humana como un asunto que comienza y termina en el sujeto no es compatible con otra concepción antropológica que merecería por lo menos ser considerada. Y me refiero al concepto de persona humana. Por ejemplo, tal como ha sido tradicionalmente abordado desde sus modestos esbozos asistemáticos en el pensamiento griego, que esto está, al contrario de la noción de individuo o sujeto, conectado esencialmente, este concepto de persona, con el mundo de la vida en comunidades. La perspectiva ética de la vida no es pensable en esta concepción clásica desde lo individual subjetivo, sino desde lo personal comunitario en el contexto de una pertenencia esencial y a la vez simultánea a comunidades con diversos fines y grados de complejidad. Todos y cada uno de nosotros no somos exclusivamente para nosotros individualmente, sino que pertenecemos a comunidades que cuentan con nosotros, sin importar nuestra condición. De ello se deriva que todo problema ético es al mismo tiempo un problema político, entendiéndose lo político como el ámbito en donde la persona convive con sus semejantes en el marco de instituciones tendencialmente perfectivas. Bueno, me salto varias cosas acá, pero conclusión de este último y cuarto punto, creo que no existe tal cosa como un individuo aislado, cuyas decisiones deban ser respetadas cualesquiera que ellas sean, solo porque son suyas. Lo que existe es una persona en un entramado de instituciones e historias, a la cual esa persona pertenece esencial y naturalmente. Colofón, últimas 5 líneas. Nada de esto que acabo de decir sería posible si no hubiera personas en el mundo. Y el mundo no sería posible sin las personas. Atentar contra la llegada de personas al mundo es atentar contra el mundo y su diversidad. A su vez, las diversidades tienen el límite de las personas, cuyo comienzo, el comienzo de las personas, ya lo canta el nombre de la calle que se ha elegido para albergar a esta institución. Bueno, muchas gracias a los expositores. Yo les voy a hacer una pregunta a cada equipo que traía preparada para que no crean que
que he tomado posición una vez transcurrido el debate, o he cambiado mi posición original. Y luego abriremos entonces las preguntas que probablemente sean mucho más interesantes del público asistente. Entonces, primero les voy a preguntar a los profesores Martínez y Ventura Junca, si tenemos en consideración, esta pregunta la traía hecha y está muy vinculada con el relato que hace el profesor Fischer, si tenemos en consideración el abandono general en que las mujeres viven en la situación del embarazo no deseado, en esta sociedad hablemos, ¿no? El profesor Fischer ya lo describió y esa es una realidad que quien se hace cargo, el hombre cuando quiere muchas veces, y la mujer no tiene otras alternativas muchas más que entregar en adopción a un sistema que uno no sabe si finalmente es más cruel, cuando sabe que el 42% de los chicos que pasan por el Sename terminan en la cárcel, ¿no? Por lo tanto, el tema de la adopción también es bastante peculiar en nuestro país. Pensemos en nuestro país, yo digo, ¿no? Invito a eso. Entonces, si nosotros, y de ahí es que el profesor Fischer dice, junto con el profesor Covarrubias, bueno, la autonomía de la mujer, la que le afecta a su vida, ¿no es cierto? Y la vida no solamente es considerada como un bios, sino que también como la posibilidad de desarrollarse y de realizarse. Podríamos decir, desde la perspectiva entonces del profesor Fischer, que parece que a nadie nos sorprende porque es parte importante de nuestra realidad, que esta es una sociedad provida solamente en la medida que ha penalizado el aborto. O sea, si tenemos en cuenta, por ejemplo, toda la situación de estrés que sufre la madre en los primeros 1000 días de gestación, en que se constituye prácticamente el ser humano, ¿no estaríamos más bien en una sociedad pro castigo? En la medida que esa madre que más encima tiene que tomar una tremenda decisión que implica abortar, luego tiene que irse presa, a lo que significa además irse preso en este país donde las cárceles son unos hoteles de 5 estrellas, digamos, ¿no es cierto? Y teniendo una sociedad, un entorno que dice ser provida, pero en suma lo que hace es cerrarle las puertas, sobre todo si es embarazo no deseado, probablemente no tiene pareja, etcétera, y eso pasa en muchos sectores de la sociedad que afirman ser provida, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esa reflexión? Yo creo que puedo decir algo porque yo debo haber atendido por lo menos cientos de niños en el momento de nacer, y seguido a madres en que de las grandes alegrías de una mamá, de las sonrisas más impresionantes, es cuando la guagua nace y llora, y de la mamá que ha estado sufriendo con el parto se sonríe. Pero eso no es el caso que pregunta Vanessa. Es una situación que es una situación importante que tiene que ver con una cultura que tenemos, una cultura tremendamente individualista y tremendamente que lo fácil, ¿no es cierto? También podríamos eliminar a algunos pobres, digamos, porque los pobres están en una situación peor que el que está dentro del útero. De tal manera que yo creo que hay que hacerse bien la pregunta, ¿cómo apoyamos o cómo evitamos que esa madre tenga un embarazo no deseado o cómo la acompañamos? Y en eso tenemos una experiencia vivida en la Universidad Católica, que es el acompañamiento de las madres. La mayor parte de las madres aborta, y eso está en los trabajos del doctor Elarcoj, que es un gran epidemiólogo de la Universidad en Concepción. La mayor parte de las madres abortan porque están solas, porque las presionan, porque no tienen nadie que las quiera, porque no tienen plata, porque están abandonadas. Entonces el problema, cuando uno tiene una persona que está sola, que está abandonada, que no tiene nadie que la quiera, no es eliminar al hijo que se está desayorrando dentro del útero, sino que solucionar los temas que están alrededor de ella. Esa por lo menos es mi opinión. No sé si tú quieres agregar. Gracias, no, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Vanessa, en el sentido de que sí, efectivamente, es una sociedad de castigo frente a la madre que se encuentra en esa situación. Por supuesto que es una sociedad de castigo, ¿cómo no? Pero la pregunta que yo me hago es si la solución a esta sociedad de castigo es volver a castigar a aquel que está por nacer. Me parece que no, que lo que hay que atacar es que no se transforme esto en una sociedad de castigo, promoviendo iniciativas que faciliten, por ejemplo, la adopción, el sufrimiento de las parejas,
que quieren adoptar y no pueden hacerlo por los infinitos trámites que hay que hacer, bueno, es indescriptible. No voy a decir que es el sufrimiento de una madre que se ve en la situación de abortar, no es eso, pero ¿por qué ponemos tantas trabas para esta cuestión de la adopción? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Y la otra cosa, una pequeña aclaración nada más, yo no estoy de acuerdo con esa división entre la posición pro-choice y pro-life. Eso me parece que es una simplificación típica de cierto pensamiento norteamericano que se especializa en confundir muchas veces. Todos somos pro-choice. Lo que pasa es que algunos elegimos la vida y otros no. Ese es el punto. No es pro-life o pro-choice. Es una falsa disyuntiva. Somos todos pro-choice porque somos seres humanos que tenemos una razón que debe decidir a cada momento acerca del curso de X vidas. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, ahí la pregunta tenía un sentido más político porque la idea era cambiarlos un poco de cancha. Así es que acá la pregunta va a ser un poco hacia la otra sensibilidad, la filosófica más interna. Entonces a los profesores Fisher y Covarrubias la pregunta es, pongamos el caso de dos mujeres. Una crece creyendo que abortar es asesinar. Es decir, en el colegio, no sé si están familiarizados con la propuesta de Richard Rorty sobre una educación que a través de una sensibilidad emocional nos vaya haciendo más empáticos con los demás y vaya produciendo sensaciones, emociones respecto de una serie de asuntos que si no somos previamente educados no las tenemos. Entonces, hacia allá va mi pregunta un poco pensando en Rorty. Entonces, el primer caso, el de una mujer que crece creyendo que abortar es asesinar, mientras a la otra se le enseña que el feto es solo una acumulación de células que la parasitan hasta que nace, y como el cuerpo es suyo, puede extirparlo del mismo modo que lo haría con un tumor. Solamente a modo de reflexión, y ahí ustedes responden lo que quieren porque es una provocación evidentemente, pero ¿cuál es la probabilidad de que la primera mujer tenga la sensibilidad moral de la segunda y viceversa? O sea, es la misma probabilidad que si son educadas iguales, hay algo en el contexto que pueda influir en esa sensación moral. Es más, si yo les planteo que nosotros creemos en la reencarnación, como dijo el profesor, ¿no? Entonces cada alma, que ustedes están familiarizados, no tengo que explicarlo, me imagino cada alma ya lleva muchas vidas y viene con un karma, y por lo tanto esa almita en el cigoto, esa vida, esa mera vida, porque todos aquí hemos sido fetos alguna vez, esa mera vida ya vendría con un karma, etc. Ahí habría una sensibilidad, ¿no es cierto?, muy especial respecto de, y que probablemente explique la cantidad de gente que hay en la India, no sé. Les dejo planteada esta pregunta respecto de la educación y la sensibilidad moral. Bueno, primero partir con dos aclaraciones. Yo no creo en la reencarnación y no creo que yo en la vida pasada haya sido, digamos, no sé qué, pues, digamos, un magnate ruso o una meba en Tailandia. Segundo, respecto al profesor Martínez, así como él dice que todos somos pro-choice, yo creo que todos somos pro-life. ¿Quién puede no ser pro-life? Obviamente que lo somos. Yo celebro también la altura del debate, que no ha sido así tradicionalmente, porque aquí las pasiones suelen enmarcar mucho este debate, pero todos somos pro-life. La pregunta es, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Y esa pregunta se resuelve en la deliberación política. No la resuelve un computador, no la resuelve la inteligencia artificial, la resuelve la sociedad. Hay cosas que son más fáciles de resolver. Estamos todos de acuerdo que si yo mato a la Vanessa y después me voy a mi casa, parecería que es un acto indiscutiblemente que vamos a estar todos de acuerdo, que eso no es permitido. Y claro, la naturaleza no me va a castigar, eso lo decía Tomás de Aquino, por lo demás no me va a castigar automáticamente, pero bueno, él decía que me iba a condenar, digamos, pero o sea, hay un castigo en algún momento, pero es un acto que es evidente de suyo que es negativo. Sin embargo, hay circunstancias como la que estamos discutiendo que son más complejas y en la cual los sentimientos juegan un rol y donde no son tan evidentes, por eso que requiere una racionalización de los sentimientos que tenemos. Ahora, respondiendo un poco a la provocación y a la pregunta, es decir, ¿la educación tiene un rol de proselitismo? Sí lo tiene.
obviamente que lo tiene. Y yo tengo hijos chicos, mis hijos chicos han tenido una educación social respecto a temas distintos, qué sé yo, el medio ambiente, que es muy distinta a la que tuvimos nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto hay una consideración, como quien dice, en la educación que marca. Sin embargo, lo que hemos visto, que todos estos países que hemos conversado respecto a los cuales tienen un aborto libre son países profundamente religiosos. Estados Unidos es un país profundamente religioso, el 80%, más del 80% dice creer en Dios, casi todos profesan la religión, y así en los países europeos, incluso en los países latinoamericanos. Entonces, claro, en esa caricatura, digamos, de las dos niñitas que crecen bajo un contexto distinto, bueno, si uno pudiera pensar que la verdad es que la sociedad durante el siglo XX creció mayoritariamente de una forma y no de la otra, y sin embargo la sociedad se invirtió en algún momento. ¿Y por qué se invirtió? Esa es la pregunta. ¿Por qué se invirtió? Y entonces ahí entramos a la consideración que es más profunda, es decir, bueno, parece ser que aquí hay una deliberación moral que está muy relacionada con los sentimientos, que me hace pensar de que el afecto que pueda tener respecto a una mórula no es lo mismo que respecto a mi hijo que tiene 4 años. No es igual. La madre que pierde un embarazo al mes de embarazo y le dicen que lamentablemente se perdió su embarazo, su sentimiento no es el mismo de perder un hijo, ¿cierto? Y por lo tanto es ahí donde se produce la deliberación que plantea el fondo del problema. Es ahí. Bueno, eso es lo que tengo que decirte, Juan Álvaro, con... Bueno, yo creo que las personas, respecto a tu pregunta, las personas se construyen en la interacción de cómo son, de parte de su genoma y del genotipo humano en general y aquellos aspectos de su carácter o personalidad que son más innatos y de su interacción con el medio en el que se encuentran, es el encuentro entre la natura y la cultura, por así decirlo. Y entonces el solo hecho que puedan haber distintas concepciones, porque una fue formada de una manera y otra de otra, y esas mismas podrían haber invertido posteriormente su juicio respecto al aborto. No es que esté determinado totalmente por esa formación, pero el hecho que se den esas dos y que se representen en la sociedad y que en las sociedades del siglo XXI eso se dé y que las personas civilizadas y sintientes y pensantes, como dije yo, estén en esta postura y estén dispuestos a permitir que las mujeres tengan la opción de interrumpir el embarazo, muestra que efectivamente hay una dispersión de pareceres. No se trata de hacer lo que cada uno quiere, porque tampoco podemos ir matando personas, estamos todos de acuerdo que no podemos matar personas vivas, pero respecto a esto otro hay una discusión, y si la hay es por alguna razón, ¿no? Ahora, respecto del punto del doctor Ventura Junca, en torno a un punto de partida original, si es que dónde se produce o comienza la vida, yo creo que no tenemos discusiones al respecto. Sí, es que ahí no está el problema. Justamente porque existe el concepto de la falacia naturalista. No es porque la vida sea en ese minuto es que deba continuar. La consecuencia moral hay que construirla a posteriori. Y yo digo que se construye, no yo digo, lo dicen científicos, psicólogos morales hoy día, lo dijo Hume hace un minuto, se construye a partir de las pasiones que están adentro y nosotros construimos la argumentación después, la deliberamos y la marcamos en forma de leyes, instituciones. Obviamente tenemos que delimitar el punto donde se encuentra, por eso que no permitimos que una persona, que la venganza le permita matar a otro porque es un sentimiento que está ahí. De tal manera que eso respecto a eso. Y un punto final, respecto del pro-life y pro-choice, efectivamente pueden ser motes generales, pero hay una asimetría fundamental entre ser pro-choice y ser pro-life, en lo que significa respecto al aborto. Porque quien es pro-choice y admite conductas, o sea, admite que la mujer pueda optar o no hacerlo, deja a ambas posturas que cada uno puede hacer lo que efectivamente quiera. La postura la pro-life, que impide el aborto o que lo prohíbe, solamente permite que las personas que crean que esa es la única opción están satisfechas y las otras no pueden realizar lo que a ellas les parece. De tal manera que hay una asimetría esencial y esa asimetría es la que está en el fondo detrás de todo este debate. Hola, primero muchas gracias por el excelente panel, muy buenas posturas, muy profesionales, un gusto raro ver un debate serio. Quiero particularmente al equipo... Sí.
Gabriel Núñez, estudiante de la Universidad Católica. No tengo un currículum mucho más grande. No, está bien con eso. Por favor, que cada uno estilo se presente con eso, porque yo... Por supuesto. Particularmente al equipo Ventura Junca y Martínez, me queda una duda, porque hablan sobre el inicio de un tercer organismo, un organismo independiente, o sobre, más bien contraargumentación en el caso de Martínez. ¿Dónde distinguen, o cómo distinguen, porque creo yo que el corazón del debate no está en cuándo se origina la vida? Después de todo, nosotros como seres humanos disponemos de muchas vidas. No creo que la mayoría de acá sea vegano. Y en ese sentido, como humanidad, como sociedad, disponemos de la vida de otros seres vivos y no nos produce un conflicto. Particularmente, ¿cómo distinguen entre vida y vida humana? Porque finalmente es el concepto de vida humana el que está en el corazón de este debate. Bueno, se puede responder de varias formas eso, y es una buena pregunta. No solamente a mí me han hecho esa pregunta otras veces, sino que también qué diferencia hay entre una célula de un tejido de células que tiene el mismo genoma que el cigoto, pero no es un organismo. Primero hay que diferenciar eso. Organismos humanos puede ser el organismo de un ratón, no de un ratón, no. Organismos vivos son el de un ratón y el de un humano. ¿En qué se diferencia entre animales y podemos diferenciarlos biológicamente, pero indudablemente que está el tema básicamente en el ser humano de su condición racional y espiritual que le permite tomar decisiones. Y tomar decisiones, entre comillas, relativamente libres, porque estamos condicionados por todo lo que se ha dicho aquí. Estamos condicionados por el entorno, por la educación. Y estamos condicionados también en gran parte por aspectos biológicos, pero no totalmente. Parte de la dignidad, en el fondo, está en la verdadera autonomía, de uno poder realmente decidir sobre su propia vida. Ahora, nunca lo decide solo uno. Hemos sido dependientes durante todo, a través de toda nuestra vida, de la cultura, de la educación, y sobre todo de la amistad, del entorno, de la gente con la cual hemos podido tener relaciones. Estamos todos relacionados, y en ese sentido soy muy ecologista. Ahora, creo que toda vida se debe respetar de acuerdo a su nivel, pero hasta el momento no hemos visto nunca los monos haciendo computadores u otras cosas. O sea, hay una cosa empírica en que el desarrollo, uno puede participar de la teoría de la evolución, que ahora la teoría de Darwin no está tan viva como era en otra época. Ahora la marca ha vuelto a tener mucha presencia por la influencia del ambiente, pero uno puede distinguir, porque también es una cosa espontánea, ¿no es cierto? Alguien ve un perro que está muerto en la calle, puede hacerlo, puede recoger, etcétera. Pero si uno ve a una persona humana que está muerta en la calle, tiene intuitivamente, ¿no es cierto?, un conocimiento de que se trata de un ser distinto. Porque toda la moral, hay una moral, digamos, que debemos decir es la moral que llevamos adentro, la moral que es común de toda la gente. Sí. ¿Son los sentimientos morales? A eso me refiero yo. Exactamente eso. Yo creo que la moral común podemos tener ahí un punto de encuentro, pero que no son solo los sentimientos. Porque si no, si fueran puros sentimientos, dependerían de los sentimientos. Y nadie iría a la cárcel, porque entonces, ¿cuál es el tema? Todos tendríamos que haber estudiado, haber participado en el panel, esto para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque la ética trata de discernir qué es lo bueno y lo malo. Los humanos somos básicamente los que podemos discernir eso. Una cosa muy cortita nada más, pero a mí me parece que el concepto que termina de confundirlo todo en esta materia que es el aborto es el concepto de persona. Este concepto de persona es un concepto que nace en un contexto intelectual que no tiene nada que ver con el aborto. El concepto de persona nace en un contexto de explicación cristológica y lo hemos confiscado, me parece indebidamente, para meterlo por la fuerza en cuestiones bioéticas. A mí me parece que eso no funciona. En cuestiones bioéticas lo que cuenta es preguntarse por la vida humana. ¿Cuándo empieza la vida humana? Ese es el punto, no cuándo empieza la persona. Yo no sé cuándo empieza la persona, cuando lee el mercurio, cuando fuma su primer cigarro, no lo sé.
pero es un concepto que confunde porque fue pensado para aplicarse en otras circunstancias y no en bioética. Y los biomoralistas, a mí no me gusta hablar de bioeticistas, pero los biomoralistas se han entusiasmado excesivamente con este concepto de la persona. Y me parece que es un error. Sí, déjame decir solo una cosa, que el concepto de persona es crucial. Porque cuando se hace la Declaración de Derechos Humanos y se supone que se lo da a las personas, no es a la vida humana en general. Y eso es porque es un constructo social hecho por las personas. Sí, y una cosa, chica, como no sabemos cuándo se constituye la persona, es que la deliberación democrática tiene que tomar esa decisión. De la misma forma como no sabemos cuándo uno es mayor de edad. Y hemos, como sociedad, determinado que a los 18 años, pero yo podría hacer un análisis, digamos, científico y puedo determinar que alguien a los 17 años a lo mejor es mayor de edad y yo a los 19 y no creo que nadie se acueste un día y al día siguiente cambia radicalmente. Y es la sociedad que arbitrariamente ha tomado una decisión y ha dicho a los 18 años es mayor de edad. Respecto a la persona, hay un poco de eso. ¿En qué momento ese embrión o ese feto pasa a tener una categoría, un estatus en la cual le reconocemos su derecho y creemos que debe ser protegido? No nos vamos a poner de acuerdo más que de una forma deliberativa democrática. Hola, yo me llamo Magdalena Riesco, estoy en el Colegio Santa Úrsula. Yo tengo como un tema que me chocó un poco más por el lado de Fischer y Covarrubia, que es que partieron diciendo como que las madres hoy día no se sienten asesinas cuando abortan, pero yo creo que eso es porque es una medida que está normalizada. Por ejemplo, en Estados Unidos hoy día todos pueden tener armas, y entonces es normal tener un arma, pero acá en Chile no es legal tener armas, entonces nadie tiene armas, no es normal. Entonces, dentro de eso, es un tema que me choca a mí un poco, como que una persona se siente asesina cuando apunta a una persona con una pistola, pero la madre no se siente asesina al matar a su hijo porque está normalizado. Y terminaron diciendo como que estamos todos de acuerdo que no se puede matar a una persona viva. Uno no puede matar algo que no está vivo. Entonces, ¿por qué hablan de muerte si que ustedes mismos dicen que el cigoto no es vida? Entonces, ¿a qué se refieren con el aborto? El aborto, al final yo estoy matando a un ser vivo y yo no puedo matar algo que no está vivo, entonces no entiendo a qué se están refiriendo. Porque yo sí creo que el aborto es vida, de un conjunto de células. Sí, nosotros no decimos que el feto no esté vivo, yo no he dicho eso, yo al revés, digo que sí está vivo. No, él está vivo, sí. Sí, el tema es que esa misma madre que no se considera asesina, o a quien yo tampoco considero asesina, si es que incurre en un aborto, esa misma madre sí se consideraría ella asesina, y yo también la consideraría, y la sociedad, si es que mata a su hijo de 2 años. Así que la diferencia está en el instante, porque hay un cambio en el tiempo entre el momento de la fecundación y el crecimiento de ese embrión hasta transformarse en un feto, etc. Ese cambio en el tiempo, y yo lo adscribo a lo que se llama hoy día los sentimientos morales, es lo que produce la modificación de la calificación que hagamos de asesina o no asesinato a lo que uno hace con un embrión o con un hijo ya nacido. Hola, yo soy Andrés Ginestar, estudiante de 4º año de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. La pregunta precisamente para mi decano, Francisco. Así, claro. Es muy interesante el tema de los sentimientos, pero me entra la duda de por qué, si en el mes 2 no hay tanta conexión, bueno, en el mes 12 hay más conexión, después cuando tiene 2 años hay más conexión, en base a esa perspectiva del sentimiento que tenemos nosotros como seres externos, en este caso la madre o la sociedad, no podría ocurrir que, por ejemplo, un abuelo de 80 años que está solo y no genera sentimientos de compasión por nadie, o un asesino en serie, ¿cierto? Alguien que comete muchísimos delitos, que es detestable para todos nosotros, podríamos, dada esa justificación del sentimiento que nos genera, podríamos matarlo, o podríamos torturarlo, o podría pasar el debido proceso o sea, en el fondo no tendríamos obligación de cumplirlo, dado el sentimiento que nos genera la persona. Y tomando en cuenta lo que dice el profesor Ventura, Junca, es que
este cigoto, ¿cierto?, es parte de la familia humana. Yo soy parte de la oposición del aborto libre, entonces me genera este choque. Que si es parte de la familia humana, que no es médula, cigoto, sino que es parte de toda esta... ¿Cómo justificamos eso? ¿Cómo decimos, bueno, en base solamente a los sentimientos, ¿hay más razones para decir aborto libre o solamente es la sensación que genera en los agentes externos? Creo que fui claro. Sí, súper claro. Primero, la consideración inicial. ¿Por qué la diferencia con el viejo de 80 años, con el perdón de los que tienen 80, ¿cierto? O con el cualquiera? Porque las sociedades siempre han concordado que el no matar forma parte central de su convivencia básica, ¿cierto? Y el no matar, eso más allá de las tablas de la ley, sino que en general todas las sociedades han considerado que el matar no está justificado, ¿cierto? Salvo excepciones, la guerra, etcétera. Es decir, legítima defensa, son circunstancias excepcionales, pero no matar hemos estado siempre de acuerdo con ello. Por lo tanto, ahí hay una diferencia fundamental. Y entonces lo que tenemos que dilucidar y deliberar es en torno a esa futura persona, porque parte un poco del marketing, digamos, de la posición en contra del aborto, es tratar de llevar y hablar de los niños cuando es lo que ustedes vieron en la foto. Eso no es un niño es cuando nace. Y entonces ahí entramos a una deliberación que está muy marcada por los sentimientos morales, pero que también tiene ciertos componentes que son objetivos. Por ejemplo, sabemos que el embrión y el feto va desarrollando su sistema nervioso en un momento determinado. En un momento determinado le aparecen las extremidades. Entonces hay una evolución, y esa evolución es lo que en general las sociedades han determinado que el grado de protección va acorde a esa evolución que termina en una persona nacida. En general, las legislaciones antes de este debate, porque el debate del aborto es un debate más bien moderno, hasta antes de esto, en general siempre se abrió y se consideró persona aquel nacido. O sea, determinar legalmente se resolvió hace mucho tiempo. Es persona aquel que es nacido. Y sin embargo, hoy la deliberación dice no, tenemos que ir hacia más atrás. Finalmente, yo quiero concordar con Álvaro. Ahí, desde la concepción, hay vida y es un organismo vivo, por cierto que es vivo, pero no es una persona en ese momento, es una futura persona. Y entonces lo que tenemos que determinar es en qué momento nosotros le decimos a la madre, hasta aquí usted puede deliberar en torno a si tener o no asumido su embarazo, y hasta aquí no. Y hasta qué momento no. Agregar una sola cosa. La diferencia, hay otra diferencia adicional, porque cuando tú hablas de un asesino en serie o un anciano que está indemne o lo que sea, tú estás diciendo que cualquiera podría, digamos, deshacerse de él. Estamos hablando, en el caso del aborto, de una relación específica entre la madre, que es la única que le estamos dando la opción de interrumpir embarazo, y no a cualquier tercero que venga a hacerlo. Y esa madre le damos esa opción porque ella es la que asume todos los costos y los beneficios y las dichas del embarazo, pero además todos los costos de ello. Hola, me llamo Juan, soy licenciado en filosofía. Le quería preguntar al profesor Fischer justamente lo que dice él del quien asume los costos. Como premisa, yo soy favorable al aborto desde una posición liberal, pero igual quería plantear un razonamiento por absurdo. Si yo pudiera agarrar a una persona adulta, desarrollada, y de alguna manera encarcelarla en el útero de una mujer por 9 meses, con todos los costos que eso implicaría para la mujer, al final de los cuales la mujer, ella pariría a este hombre y él seguiría viviendo como antes. Pero ¿cuándo y por qué tendría esa mujer derecho a matarlo dentro de su útero?
Sí, pero es que es un ejercicio que no se condice con la biología que conocemos. Y la biología que conocemos es la que nos genera nuestros sentimientos morales y nuestra forma de reaccionar frente a lo que ocurre. O sea, si tú instalas un adulto existente en el vientre de una madre, en realidad no estás pensando que se está formando un nuevo ser humano, sino lo que estás pensando es que tiene una persona encarcelada. Entonces, la situación es distinta, ¿ah? No veo de qué manera uno pueda... Distinto sería... y este sería un ejercicio más interesante, es que uno pudiera decir que el óvulo y el esperma se pueden fecundar in vitro y se pueden además permitir que se pueda desarrollar, porque la tecnología así lo hace, que se desarrolle fuera del útero de la madre y por lo tanto la madre no tenga esos costos y se desentienda desde el inicio de esa nueva vida. Ahí entramos en otros problemas, porque quién se hace cargo de ese nuevo ser, porque los seres humanos, la biología de los seres humanos impide que solo los 9 meses sean suficientes para su desarrollo, etcétera, etcétera. Pero eso sería quizás un ejercicio más interesante de analizar que el otro, que me parece que es artificial biológicamente hablando. Yo me llamo Trini Jiménez, estoy en el Colegio Santa Úrsula también, y bueno, sí, como para contextualizar un poco, yo también soy pro aborto libre. Y sin embargo, yo cuando leí la invitación a este debate, me pareció súper interesante porque si bien el debate de aborto está súper, o sea, como que se habla mucho hoy en día y todo, como que este ofrecía una perspectiva como distinta porque lo tomaba desde un como lado político, si era una opción solo de izquierda o de derecha o no sé. Y obvio, yo dije, qué raro que hayan solamente 4 hombres hablando de aborto, qué raro que no hay, como que eché de menos alguna mujer en una discusión de aborto. Y después entendí efectivamente que no era solamente una discusión de aborto y que todos íbamos a venir con la base del aborto en la cabeza y que la discusión iba a ser si de izquierda o de derecha. Y sin embargo, como que eché de menos un poco ese tema en el debate. No sé si lo podrían tocar un poco en estos minutos de cierre, porque eso es lo que yo quería como un poco escuchar también. Bueno, primero no fuiste la única que le llamó la atención, porque vi las redes sociales y la verdad que a muchos les llamó la atención y hubo muchos comentarios, digamos. Tal como yo dije al principio, la primera parte, y recordando a Serrat, cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Y cuando se abre un tema, al olor del tema se le olvida el tema. Y efectivamente nos hemos ido a una discusión que va a la profundidad, digamos, del aborto, y claro, y nos hemos desviado de la pregunta inicial que responde a un debate que es bien distinto, que es decir, ¿por qué en Chile la derecha tiene una visión tan hegemónica? Yo creo que Vanessa vaya a tener que hacer otro debate nomás con otra gente, porque nosotros no fuimos capaces de responder eso. Y claro, y ahí inviten mujeres y inviten gente de izquierda también, porque si no va a ser un debate. Pero la verdad es que, pucha, no sé qué decirte, lamentar que no se hayan cumplido tu expectativa. La verdad es que a nosotros también nos sorprendió que y tratamos de instalar un debate y terminamos debatiendo con ellos y con otras personas en una circunstancia completamente distinta. Y quedamos sin la respuesta nosotros mismos de por qué la derecha chilena tiene una visión tan hegemónica, digamos. No, yo creo que Vanessa sintetizó muy bien al principio en su presentación el punto que se trata, porque en realidad no es que el aborto sea de derecha o sea de izquierda. Lo que llama la atención, que el argumento que uno propone detrás de permitir o que la mujer opte, es un argumento de dejar que las personas decidan libremente lo que quieren hacer y no ser coaccionadas por el Estado. Y que esa es más bien la postura que uno espera que la derecha tenga. Y en cambio la izquierda, como tú bien decías, que más bien se recurra al Estado para construir la sociedad que le parece, en este punto deja fuera al Estado y permite que las personas no sean coaccionadas en contra de tomar sus decisiones al respecto. Y eso es lo que es curioso en este debate y es curioso del caso chileno. Y como palabras y ya finales de reflexión, que le voy a dar la palabra también al otro equipo, digamos, pero quisiera hacer una acotación muy breve. La teoría política es una rama de la filosofía moral. Tú no puedes legislar sobre nada en lo que no hay un acuerdo moral. Si la sociedad piensa que algo está radicalmente mal, no vas a tener la ley.
Y si piensa que está bien, como en Arabia Saudita, apedrear a una mujer por adúltera, vas a tener la ley y la puedes aplicar. Entonces, todo este debate que se ha estado desarrollando acá, en realidad es un debate que abre las posturas para comprender quizás cuál es el equipo que va ganando, porque tenemos penalizado el aborto, ¿sí? Cuál es el equipo que le está compitiendo, y lo que en el fondo, ciertamente, como recordaba ahora el profesor Fischer, queda, digamos, rebotando, es cómo es posible que liberales, porque la derecha si es conservadora, está siendo consecuente. La pregunta va más para los liberales. Digamos, ¿qué pasa que ustedes aquí recurren al Estado? Que una derecha conservadora recurra al Estado no puede llamar la atención porque está bien, está dentro de su imaginario, ¿sí? Entonces, y por otra parte que una izquierda que niega la propiedad y que dice que el derecho a propiedad no existe y descarta el argumento de la propiedad del cuerpo como fundamento que es del derecho a propiedad, luego aquí sí afirme y avale el derecho a propiedad. Ese es como el asunto, digamos, en tensión. Ahora vamos a darle la palabra al otro equipo para que cierre. Gracias, Anisa. Se me había olvidado lo que iba a decir. No. A ver, para que no se vayan tan frustrados, ni las mujeres, ni nadie, yo creo que hemos llegado a algún acuerdo, ¿no es cierto? La vida de un nuevo ser humano comienza en la fecundación. Pero no es cierto eso tampoco, porque en el caso de los gemelos es un caso muy especial que no me voy a referir para no enrodar las cosas. Pero en eso estábamos de acuerdo. Hay vida, el embrión es un ser vivo, un ser humano vivo. Yo creo que donde hay diferencia es en lo siguiente. Y esta por lo demás es la discusión clásica del aborto. ¿Son todos los seres humanos personas o hay algunos seres humanos que no son personas? No sé si me explico bien, porque esa es una pregunta clave. Entonces, ahí viene un gran tema de que, ¿qué pasa en determinado momento? Y aquí nos sirve la ciencia, que la ciencia es un continuo, el desarrollo. Es un continuo porque por algo hacen también, ¿no es cierto?, diagnósticos preimplantatorios, para ver qué es lo que va a pasar después. Entonces, en este continuo no hay ningún momento en que uno diga, aquí cambió radicalmente el ser humano. Entonces, por eso es que yo planteé la pregunta, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de los miembros de la familia humana. Y creo que tiene una razón, porque eso en gran parte ese preámbulo fue hecho por Jacques Maritain, y a lo mejor lo dijo para que no enredarse con el tema del concepto de persona. Porque o el concepto de persona es algo inherente a todo ser humano, o se lo da a aquellos seres humanos que pueden funcionar con aquello que es propio de la persona, que pueden tomar decisiones morales, que pueden decidir, que pueden tener proyectos de futuro, que pueden tener autoconciencia, etc. Entonces, eso es problemático porque los que defienden esto también, cuando a uno lo anestesian, ¿no es cierto?, uno no tiene autoconciencia, no puede tomar decisiones, etc. Entonces, si lo matan anestesiado no sería tan grave. Yo sé que nadie piensa así porque la gente tiene una inteligencia básica que la compartimos todos. Pero es para, yo creo que es distinto ser persona que poder funcionar como persona. Me toca a mí. Bueno, sí, un par de cosas nada más. Me parece que la determinación política de la mayoría de edad es una cosa razonable. Pero que no se puede poner al mismo pie de la determinación de cuándo comienza una vida humana. Y en este sentido, pareciera ser que, digamos, hay mucha discusión. Yo pienso, si una persona comete un delito X, un robo, un asesinato, lo que sea, pero desde el punto de vista jurídico no se puede probar eso. ¿Cuál es la actitud de la ley respecto de esta persona? Se le absuelve, presunción de inocencia. Perfecto. Si tenemos tanta duda respecto de este nasciturus, ¿por qué la ley no se inclina por protegerlo, por la duda? No sabemos si eso no es... Bueno, que la ley se incline por la parte más débil. La otra cosa tiene que ver con el tema de la propiedad del cuerpo. La mala noticia es que no somos dueños de nuestro cuerpo, por una razón muy sencilla, porque no pueden coincidir el propietario con la cosa poseída. A menos que la cosa poseída se personalice, lo cual es un absurdo, o que la persona se cosifique, lo cual es una indignidad. Por lo tanto, no somos propietarios del propio cuerpo. Así que esa cuestión de que la mujer es dueña de su cuerpo, me parece que es falso, que eso no es así. Bueno, supongo que todos van a
irse a pensar y a conversar, y qué bueno ese es el propósito de este tipo de debates. Les agradecemos a los 4 grandes profesores que estuvieron acá porque realmente dieron lo mejor. Espero que se vayan contentos, que haya valido la pena, y nos vemos en un próximo debate.